Hola, bendiciones, ¿cómo están? En este día, miércoles, en el cual estamos nuevamente con ustedes, saliendo por este medio. Les saludamos la iglesia Sutherland Christian Center, Carmen Esquivel, para servirles, y el pastor Esquivel, que estará dándole la enseñanza que está muy buena con respecto a la mayordomía. ¿Cuántos están recibiendo esa palabra de Dios? Y que vamos a tenerla que poner por obra, no solamente escuchar, sino que ser hacedores de la palabra. Y en este momento quiero que nos pongamos todos a tono, con un mismo sentir, con una misma fe, con una misma confianza, con el amor de Cristo Jesús que nos rodea a cada uno de nosotros. Queremos llegar allí donde usted se encuentra, en su hogar, recibiendo esta palabra en este día. La verdad que nos gozamos una vez más que Dios nos permite estar con usted, con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios, con los amigos, con los hermanos en Cristo, con la familia, donde quiera que nos estén escuchando, nos estén viendo. La verdad que es un gozo para nosotros saber de que la palabra sigue corriendo por todos lados. Donde hay alguien que esté hablando español, ahí usted nos puede encontrar. Así que les invito en esta tarde a que busquemos en la palabra en Filipenses. Esa carta a los Filipenses es también la que en estos días nos motiva a cobrar ánimo, a cobrar fuerza, a tener confianza en el Señor. Y porque dice la palabra: regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos, o sea, estar siempre contento con vosotros. Otra vez digo, y lo vuelve a recalcar, otra vez digo, regocijaos. Verdaderamente, dice la misma palabra, estoy leyendo Filipenses capítulo 4 y 6, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Cuántos de ustedes hoy en este día le estuvieron dando gracias a Dios por los alimentos, por el hogar, por sus hijos, por su familia? Pero también lo mismo nos dice el Señor, que también hay que llorar con los que lloran. Muchas veces nos ha tocado en este periodo de la pandemia, de este virus en el cual hemos estado encerrados por bastante tiempo, y seguimos. Ya se nos están abriendo las puertas acá en Australia. Ya podemos visitar, aunque sean 5 personas, ir a visitar a un amigo o un pariente, pero no quedarnos tampoco a dormir en esos lugares. Ya se están abriendo colegios, escuelas, ya se están abriendo parques, en fin, hay muchas cosas en las cuales gradualmente se está viendo de que la nación se está volviendo nuevamente a las calles, el pueblo. Pero es cuestión de que también tener mucho cuidado, tener siempre las mismas precauciones, de cuidarnos, de limpiarnos, de lavarnos bien las manos con jabón, usar guante, sanitizen por todos lados, o sea, usar el alcohol, el gel, y para desinfectarnos nuestras manos. Dice la palabra del Señor también, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les hace falta, lo que a mí me hace falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no sé de qué estarás tú falto en este día. Falto de fe, falta de gozo, falta de tener alguien con quien compartir la palabra, falta de algo material, algo de paz espiritual, algo de paz emocional, algo de físicamente. Yo no sé, solamente Dios y tú lo sabes qué es lo que necesitas en este día. Pero dice la palabra de Dios, nos recalca firmemente sus promesas a nuestras vidas. Todo es cuánto tú le crees, cuánto yo le creo. Que dice que mi Dios, nuestro Dios, pues suplirá todo lo que te hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Nuestro Dios es rico. De Él le pertenece todo, le pertenece tu vida, mi vida le pertenece a Él. Así que Él sabe de lo que nos hace falta, de lo que nos necesitamos, y nos suple de acuerdo a nuestras necesidades. Esas son las grandes promesas de Dios. Y en esta tarde, la verdad, quiero decirles
que esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad, esa es nuestra fortaleza, el por qué realmente también es el llamado de estar aquí frente a ti, frente a este medio, para animarnos unos a otros. Así que les invito a que este tiempo nos pongamos a tono, como dije anteriormente, y oremos a una sola voz. Padre amado, en esta hora quiero darte las gracias primeramente, la presencia del Espíritu Santo, la sangre de nuestro Hijo amado Jesucristo, de ese precioso Hijo que fue mandado hacia nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Señor Santo, en esta hora nos ponemos nuestros rostros, Señor, e inclinamos nuestros rostros delante de ti, sabiendo de que tu presencia se hace, Señor Santo, bien personal en cada hogar, en cada lugar donde nos mira en este momento. Tu presencia, Señor, es lo que rogamos e imploramos, que se llegues a cada hogar en el cual abre las puertas de bendición para sincronizar que la palabra llegue a ese hogar. Señor bendito, en esta hora suple la necesidad del que esté oyendo, lo que le haga falta, Padre. Tú les conoces. Padre bendito, gloria, sea hombre, mujer, matrimonio, familia. Señor Santo, en esta hora, que tu presencia se haga sentir. Es lo que imploro, Espíritu Santo, porque sin tu presencia nada somos. Gracias, Padre bendito, una vez más por salir al aire. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice a los amigos, bendice a la familia. Bendice, Señor, cualquier persona que está escuchando en este momento y que tiene hambre y sed de ti, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien, preparados para esta tarde, preparados para escudriñar la palabra de Dios. Nos gozamos una vez más, como dije, y quiero invitarles a que en esta tarde ponga toda su atención, se anime, se relaje, bien relajadito, que se goce en lo que la palabra nos ministrará. Pero hay unas preguntas que siempre el pastor Esquivel nos hace siempre reflexionar. ¿Qué tanto nosotros hemos aprendido? ¿Qué tanto hemos retenido de su palabra? Bien, aquí va la primera pregunta. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le cambió su nombre por Abraham? Eso se encuentra en Génesis 17 del 1 al 5. Si usted es rápido para buscar la palabra, ya ve que Génesis es el primer libro de la Biblia, se va a ir rapidito y va a decir, ya la tengo. Exactamente, tenía 99 años. Le felicito, la felicito. Eso es muy bueno. La segunda pregunta. ¿Cómo comprobó David en 2 ocasiones que él no quería matar al rey Saúl? Hay que meternos mucho en la palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, que está entre el capítulo 24 del 1 al 19 y capítulo 26 del 1 al 2. Eso está en el primer libro de Samuel. Ya, me imagino que están hojeando la palabra de Dios y me estarán diciendo, sí, ya. O si no, ya me recordé. Exactamente, allá veo una manita. Ya sé quién es. La hermana Mireya. Sí, usted, hermana Mireya. Cuando cortó el manto de Saúl en la cueva y cuando llevó su lanza mientras Saúl dormía. Muchas bendiciones para todos aquellos que nos contestaron. Tercera pregunta. ¿Cuál parábola relató Jesús al dar respuesta a la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Bien fácil, ¿verdad? ¿Quién es tu prójimo? Entonces, ¿qué parábola fue cuando él lo dijo? La parábola del buen samaritano. ¿Se recuerdan? Cuando aquellos pasaron, aquellos 3, unos respondieron a bien y otros respondieron a mal, pero hubo uno exactamente.
¿Quién tuvo un sueño y vio una escalera? Ese para mí es fácil, ¿verdad? Que ángeles subían por esa escalera. ¿Se recuerdan? Se encuentra en Génesis 28 del 11 al 12. Ese fue Jacob. Muy bien. ¿Qué milagro hizo Jesús en Jericó? Hizo tantos milagros, ¿verdad? Pero esto se encuentra en San Marcos, capítulo 10, del 46 al 52. Rápido a los evangelios, ¿verdad? Muy bien. Sanó al ciego Bartimeo. Última pregunta que voy a hacer. Después de Herodes haber matado a Juan el Bautista, ¿qué pensó de Jesús? La respuesta se encuentra en San Marcos, el otro, nuevamente en el mismo evangelio, pero se encuentra en Marcos 6, capítulo 6, del 14 al 16. ¿Ya lo encontró? Pensó que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Muy bien. Felicitaciones por aquellos que también tomaron nota, para que en otra próxima que les pregunten ya tengan la respuesta en la punta de la lengua. Que el Señor les bendiga. Es tiempo de dejarle el lugar al pastor Esquivel. ¿Verdad que no sé si ahora terminará con respecto a la mayordomía? Todos estamos deseosos, todos los enfoques, todo lo que le da esta palabra de ser mayordomos. Figúrese usted un mayordomo en el palacio de la reina. ¿Cuáles serán las cosas que él tiene que ejercer en ese palacio? Aquel mayordomo que nosotros vemos en los cartoons o en páginas de cómicos que le sacan con corbatita, bien presentables. Entonces ahora vamos a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver lo que Dios nos dice, qué significa ser un mayordomo en las cosas de Dios. Que el Señor les bendiga. Me gozo de haber estado aquí este día con ustedes. Un miércoles en el cual le doy gracias a Dios, en que me recompensa estar aquí en casa a esta hora para darles palabra también. Que el Señor les bendiga y nos vemos en otra nueva. Pastor Esquivel. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están, amigos, familia en la fe? Esperando pues en el Señor de que todas las cosas estén saliendo con la protección, con el cuidado y con la bendición de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Continuamos este día con lo que es esta serie de estudios y hemos venido viendo 11, llamémosle 11 principios, 11 bases y como le hemos estado diciendo también 11 piedras para edificar, para arreglar, para levantar, para restaurar nuestro altar a nuestro Dios. Leíamos desde un principio de esta serie de estudios en el primer libro de Reyes. Y así hemos venido procediendo hasta llegar hasta esta última parte, lo que es las finanzas. Es un tema, como dije la semana pasada, bastante delicado, por cuanto estamos abordando el tema de lo que es el dinero, lo que es el medio que a nosotros nos permite salir adelante con todas las cosas materiales posibles. Y estuvimos la semana pasada estableciendo unos principios y dando, por decir así, definición de lo que es mayordomía. Y decíamos de que la mayordomía es la práctica de dar sistemática y proporcionalmente, de una manera sistematizada o de una manera ordenada, y de acuerdo también a lo que nosotros recibimos de parte de nuestro Dios. No solamente lo que es
en cuanto a finanzas, sino que también nuestro tiempo, las habilidades, las facultades que nosotros tenemos y todo esto que hemos recibido, todas estas cosas vienen a ser como un legado de parte de Dios. Entonces, mayordomía es entregar a Dios todas estas cosas que hemos recibido para nuestro propio bien y también para ponerlo por obra, y de esta manera poder poner nuestra parte para el desarrollo, para el avance, para el empuje, para el auge de lo que es el Evangelio de Jesucristo a todas las personas. Y además estuvimos concluyendo con una serie de textos bíblicos que estuvimos abordando. Estuvimos concluyendo también de que Dios es el dueño, Él es el amo y Señor de todas las cosas. A Él pertenecen todas las cosas en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Las cosas visibles o invisibles son simplemente propiedad de nuestro Dios. Usted es parte de esa pertenencia divina. Yo pertenezco a Dios. Entonces, sabiendo de que Dios es el dueño de todas las cosas, ahora continuamos con esto, lo que son las finanzas. Recuerde, tenga a mano algo con que escribir, y la facultad ahora positiva que tenemos con estos estudios que nos toca que hacernos desde casa a nosotros y llevárselos a ustedes por medio del internet para que ustedes lo tengan. La gran bendición, la gran facultad es que usted, si algo se pierde, puede regresarlo y volver a escuchar o poder concentrarse en alguna parte que no logre captar en el momento. Cuando hablamos de finanzas, estamos hablando de esta parte que el Señor nos ha entregado a nosotros para poder ejercer nuestra mayordomía, tener cuidado de todo lo que Dios nos ha entregado a nosotros en la parte financiera. Y alguien podrá decir, ya vamos entonces a entrar en asunto de dinero. Mejor corto este estudio y mejor espero otro. Le digo, tenga un poquitito de paciencia y vamos a analizar de una forma. Recuerde, quiero poner unas bases específicas, porque por lo general he escuchado personas decir, no, yo llego a una iglesia y me dicen que tengo que ofrendar, que tengo que diezmar, que tengo que contribuir, que para esto, que para lo otro, que para muchas cosas. Y cuando pregunto por qué es que yo tengo que hacerlo, me dicen, porque sí, porque lo tiene que hacer, pero no me dan razones, no me dan bases. Y lo que estoy haciendo yo es poniendo la base referencial en cuanto a la palabra de Dios, para que entendamos en verdad, para que sepamos y para que podamos abrir nuestros ojos. ¿Qué tiene que ver mis finanzas en mi relación con Dios? Si usted es estudioso de la Escritura y si nunca se ha dedicado a leer la palabra, yo le voy a invitar a que lo haga. Por ejemplo, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, si nosotros los contamos todos, escuche bien esto, Mateo, Marcos y Lucas, esos tres evangelios especialmente, si nosotros contamos todos los versículos de estos tres evangelios, vamos a encontrar y vamos a observar en estos tres evangelios que un versículo de cada cuatro hablan de dinero o se refieren al dinero. Por otra parte, también la mitad de todas las parábolas que empleó el Señor para enseñar a la gente, para enseñarnos a nosotros, se refieren o hacen mención a lo que es el dinero. Le voy a dar unos ejemplos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos 19 al 20, ahí hay una parábola, aunque no tiene el título de parábola, pero lo es. Es la parábola de la polilla y el ladrón. Cuando habla del ladrón, estamos hablando de alguien que llega a tomar lo que no es de él, sus pertenencias, su tesoro, sus cosas de valor. A eso llega un ladrón, a quitarle lo suyo. Y esa es una parábola que el Señor empleó y está involucrado el tema de lo que es tesoro o de lo que es dinero. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. Aquí hay una parábola que se conoce como la parábola de los pájaros y los lirios del campo. Si en su Biblia no dice que es una parábola, lo es.
aquí el Señor hacía mención diciendo de que nadie se viste como uno de ellos, que ni aun Salomón con toda su riqueza. Cuando hablamos de riqueza, hablamos de dinero. Usted recuerda de Salomón, cuando Dios le dijo: ¿qué quieres? Pídeme lo que sea y yo te lo doy. Él lo que no pidió fue riqueza, lo que pidió fue sabiduría. Y cuando Dios se dio cuenta de que pedía solo sabiduría, le dijo: quiero sabiduría para gobernar a este pueblo. El Señor le dijo: ok, yo te doy esa sabiduría y además te doy riquezas. Fue extremadamente rico. Sin embargo, el Señor dice que Salomón, con toda su riqueza, nunca pudo llegar a vestirse como los lirios del campo o como los pájaros que tienen. Hay pájaros que es una belleza increíble, belleza sin par. Cuando hablamos de las aves exóticas, a uno lo de como que han manejado, editado algunos videos, algunas fotografías. Uno llega hasta a decir, parece que no, eso lo han coloreado. No, hay pájaros preciosísimos. Bueno, Salomón ni siquiera llegó a vestirse como uno de ellos. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 28, la parábola de las dos casas. Se recuerda cuando el Señor dijo: un hombre construyó una casa sobre arena y el otro construyó una casa sobre la roca. Y el Señor concluye en esta parábola diciendo de que fue grande la ruina de la casa que fue construida sobre la arena. Hablar de ruina es hablar de pérdida, es hablar de que se van las propiedades, se va el dinero, lo perdemos. Es cuando alguien se declara en ruina o en bancarrota, es porque lo perdió absolutamente todo. Y si usted va observando, las parábolas del Señor tienen mucho que ver con dinero. Mateo capítulo 10, versículos 9 al 10. Aquí es lo que nosotros encontramos como la comisión de los 70. El Señor entre la multitud escogió 70 personas. Estos fueron discípulos de él. De los 70 el Señor escogió a 12, a los cuales llamó apóstoles. Pero a estos 70, cuando los envió, les dijo: no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Les dijo: no se provean de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El apóstol Pablo hace referencia a este versículo y dice que el obrero es digno de su salario. Es decir, estamos hablando de dinero. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 8, dice la Escritura, refiriéndose a la parábola del sembrador. En el versículo 8 termina diciendo: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. En esta parábola del sembrador, si usted se fija, ¿para qué usted que vivió en el campo, usted que trabajó la tierra, para qué iba a sembrar? Simplemente para ver de que aquella semilla germinaba y que sus amigos dijeran simplemente: qué bonito se le ve en la siembra qué sé yo, a Javier, a Pedro, a Demóstenes, como sea el nombre. No, el propósito de sembrar es que eso se desarrolle y después levantar el fruto para tener con qué mantener a la familia. Y el Señor en esta parábola dice, en el versículo 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100%, al 60% o al 30%. Estamos hablando de dinero. Mateo capítulo 13, versículo 44. Aquí encontramos la parábola del tesoro escondido. Dice de que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Hablar de tesoro es hablar de dinero. Un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Para qué? Para después desenterrarlo y decir: ahora me pertenece. El tesoro, mucho dinero. Mateo capítulo 13,
versículos 45 al 46. Aquí se encuentra la parábola de la perla preciosa. Dice la Escritura de que también el reino de los cielos es semejante a un mercader. Hablar de mercader es alguien que anda haciendo plata, no es alguien que anda simplemente vendiendo. No, yo vendo de gratis. No, nadie, absolutamente ningún mercader dice yo regalo todo lo que tengo. No, vende para poder tener con qué continuar con su trabajo, continuar con sus negocios. Dice, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando uno vende todo lo que tiene, adquiere dinero. Y cuando uno compra con dinero. Es decir, la Escritura está llena de mucho tema concerniente a lo que es el dinero. Y usted dirá, en la iglesia solo de eso hablan. El Señor Jesucristo hablaba de estas cosas. Mateo capítulo 17, versículo 27. En la traducción latinoamericana dice Jesús, sin embargo, hablando sobre los impuestos, dijo de la siguiente manera a Pedro: sin embargo, para que estos cobradores llegaran a pedirle al Señor, a cobrarle el impuesto. ¿Y usted con qué paga sus impuestos? ¿Con hojas de los árboles? No, usted tiene que pagar con dinero. El Señor dice, sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo. Ábrele la boca al primer pez que saques y allí encontrarás una moneda, dinero. Toma ese dinero y paga mi impuesto y paga el tuyo también. Como que el Señor enseñando, tienes que pagar tus impuestos. Si usted no los está pagando, que le hable la Escritura. Mateo, seguimos. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 30. Aquí habla el pasaje aquel del joven rico y el costo del verdadero discipulado. Aquel joven rico llegó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar, para tener, para obtener, para ganar la vida eterna? El Señor le dijo, conoce los mandamientos, conoce la ley, ve y cúmplela. Y este le dijo, todo eso lo he guardado o lo he cumplido desde mi juventud. O sea, que no estamos hablando de cualquier persona, no, alguien que cumplía, se esmeraba. Pero viene el Señor y le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. Si usted se fija bien, el Señor no le dijo, todo lo que tienes regálalo, no, le dijo, véndelo. Y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hay quienes cuando oyen de ofrendas, de diezmos en las iglesias, mejor se van, porque dicen, yo no le estoy dando mi dinero a nadie. Bueno, lo mismo que le sucedió a aquel joven rico. Hechos capítulo 16, y usted dirá, ¿para qué está dando tantos versículos bíblicos? Para que sea base de lo que estamos hablando, de las finanzas, que tiene una relación espiritual en nuestro caminar cristiano. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 19. Aquí es el momento cuando Pablo, Silas y Timoteo estaban en Filipos, en la ciudad de Filipos. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, escuche, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿No se le hace parecido de que
personas en los medios latinoamericanos y aún en países como estos, que ponen a una bolita de cristal y la soban y le voy a dar, le voy a decir su futuro, le voy a decir a esto, pero no se lo hacen de gratis, usted tiene que pagar por eso. Le voy a leer la taza de café, la taza de té. Le voy a leer por medio del huevo crudo metido en agua. Le voy a leer su futuro leyéndole la palma de la mano. Es decir, gente que se dedica simplemente muchas veces a engañar a otros, pero hay quienes tienen espíritu de adivinación. Bueno, esta muchacha era una de ellas. Y dice de que le daba gran ganancia a sus amos adivinando. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Al principio se quedaron calladitos. Versículo 18 dice: y esto lo hacía por muchos días. Así que habemos siervos de Dios que cuando nos dicen: usted es un buen siervo de Dios, nosotros nos sentimos hasta inflados. Y miren cuál fue la reacción de estos siervos de Dios en la iglesia primera, o en la iglesia primitiva, como también se le dice. Dice: esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Y lo que decía no era mentira, era cierto. Porque hablar de Pablo, hablar de Timoteo, hablar de Silas, es hablar de los primeros creyentes que pusieron en juego sus vidas por el evangelio de Jesucristo. Pero esto le desagradó a Pablo, y este se volvió y dijo al espíritu, no le dijo a la muchacha, le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, es decir, del dinero que ganaban, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Dinero, dinero, dinero. Segunda de Corintios. Y después de este pasaje vamos a pasar a otras partes. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 4. Aquí encontramos las ofrendas de las iglesias pobres de Macedonia o Macedonia, que entregaban sus ofrendas al ministerio del apóstol Pablo. Dice la Escritura: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, escuche, en gran prueba de tribulación, estaban atribuladas, la abundancia de su gozo, a pesar de la tribulación, estaban gozosas esas iglesias, como decía mi esposa en delante, regocijados, llenémonos de gozo. A pesar de la pandemia, a pesar de muchas cosas, a pesar del encerramiento, gocémonos. Aquellas iglesias eran así, abundaban de gozo, aunque estaban en grandes tribulaciones. Y su profunda pobreza, es decir, les hacía falta los medios monetarios, financieros. Y dice Pablo: su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Era gente que, aunque no tenían de sobra, tenían un corazón grandote para dar. Dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En otras palabras, gente pobre, cristianos de escasos recursos, pero rogaban y decían: por favor, permítanos ofrendar, permítanos entregar de nuestra escasez, de lo que nos hace falta, queremos dar para el desarrollo del evangelio. Y yo he escuchado a muchos decir: no, que den los ricos solamente. A veces el rico da de lo que le sobra, pero esta gente, como las iglesias de Macedonia, esto daban de lo que les faltaba y suplicaban a Pablo: por favor, permítanos dar para
la bendición de que la palabra de Dios continúe. Si usted se fijó, todos estos pasajes hablan o está relacionado el tema de lo que es el dinero. Entre otras cosas también, el primer pecado de Israel, después que entraron en la tierra prometida, el primer pecado que se registra en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, cuando Israel entró a tomar posesión de la tierra prometida, tuvo que ver con un manto babilónico, con plata y con oro. Esto lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 7. Y ahí cayó una sentencia severa sobre el que había robado. Es decir, ahí estaba implicado plata, oro y un manto babilónico de gran precio. Y dijeron, no, esto no lo dejamos pasar, esto lo llevamos, lo guardamos y aquí tenemos con qué. Si nosotros recordamos, de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, uno de ellos cayó. ¿Quién fue? Ajá, así como decía mi esposa, ahí puede ver alguien que está levantando su mano y diciendo, sí, yo lo sé, fue Judas. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué cayó Judas? La Escritura dice, por amor al dinero, por amor a las finanzas. Vendió al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. ¿Qué le base? Juan capítulo 12, Mateo capítulo 26, allí lo encuentra. El momento cuando Judas decidió ir a vender al Señor por 30 monedas de plata. ¿Cuál fue el primer pecado en la iglesia? Se recuerda, el Señor ascendió a los cielos, le dijo, no se muevan, quédense en Jerusalén hasta que hayan sido todos ustedes investidos de poder. De los 500 que estuvieron ese día, y 10 días después, el día de Pentecostés, se habían ido 380 de aquellos que vieron ascender al Señor a los aires, y que desapareció ante sus ojos, y vieron ángeles, y escucharon las voces de los ángeles. 380 tiraron la toalla y se tiraron a sus cosas, pero 120 quedaron firmes y fieles. Y después de eso, después que fueron investidos de poder y comenzó la iglesia a avanzar, el primer pecado de la iglesia está en Hechos capítulo 5. Este es el primer pecado que registra después de la partida del Señor, después de que la iglesia fue investida de poder. Fue el pecado de Ananías y Zafira, su mujer. ¿Y cuál fue el punto central? Dinero. Dijeron, escondamos esta parte y no se las demos todas. Hechos capítulo 8, el caso de Simón el mago. Él pensó que con dinero se compraba el poder de Dios. Es decir, estamos hablando de dinero, 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 dinero en los evangelios, en el libro de los Hechos, en las cartas del apóstol Pablo. Por todas partes se habla de dinero. Por esa razón, le dije, ten un poquitito de paciencia. Y no apague o no cierre el canal de YouTube y a meterse en otras cosas, aguántese un poquitito más. Ahora, ¿todos estos acontecimientos eran casualidades? No lo creo. ¿Sabe por qué? Porque el dinero es lo que ata muchas veces a las personas. Por dinero se rompen uniones matrimoniales. Por dinero se desintegran las familias. Por dinero, muchos hermanos se pelean cuando viene el momento de recibir la herencia. Si papá y mamá dijeron, a este le dejamos el 30% y al otro el 70%, por ese dinero después vienen los grandes problemas. Dinero, ¿será todo esto casualidad? Yo no lo creo. Hay un propósito establecido en todo esto. Voy a remojar un poquito mi garganta con un matecito. Y cuando tomo mate recuerdo que hace muchos años estuvimos en la ciudad de Sydney y estuvimos alojados en la casa de un hermano de nombre Pablo. Y recuerdo de que en uno de los tiempos de comida que tuvimos allí, fuimos a la cocina, él abría una de las gavetas y tomaba unas tijeras y me dijo lo siguiente:
yo alabo a Dios por la persona que se inventó las tijeras, me dijo. Sacó unas tijeras y me dijo, yo alabo a Dios por la persona que se inventó las tijeras. A mí me dio risa, dije, ¿qué está alabando a Dios por las tijeras? Me dijo, son de gran utilidad. Y yo ese sentir también lo tomo y lo digo, de que alabo al Señor por la persona que se descubrió, pues, de que la hierba mate, al molerla y ponerla en una cosita de esta, y a manera de infusión, es buena para quienes les gusta el mate. Alabado sea el Señor por el mate también. Ahora, continuamos con esto. Dios nunca nos va a pedir algo que Él nunca haya hecho y lo haya dado como ejemplo para nosotros. Sí, porque a veces nosotros somos especialistas en pedir que las personas hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Dios es el mayor dador que jamás haya existido. Por ejemplo, cuando hablamos de la deidad, de la divinidad, hablamos de 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que ha dado, que entregó a su Hijo único, Jesucristo nuestro Señor. En Efesios 5 se nos dice de que Jesucristo amó tanto a la iglesia que se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo por ella, se despojó a sí mismo. Efesios 4:11 dice también respecto al Señor Jesucristo, que subiendo a lo alto, llevó la cautividad y también dio regalos, dio dones a la iglesia. Efesios 4:11, ahí entregó los 5 ministerios de gobierno de la iglesia. Cada uno de esos ministerios de gobierno son regalos de Dios para su iglesia. El Padre dio al Hijo, el Hijo dio su vida y dio los ministerios. Y en 1 Corintios 12 y Gálatas 5, ahí encontramos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ama tanto a la iglesia que da el fruto y da los dones. Por esa razón, Dios, si nos dice a nosotros, de todo lo que yo les doy, ustedes también tienen que dar, Él nos ha dado primeramente el mayor ejemplo. Dios bendice a los obedientes. Y dice la Escritura, Deuteronomio capítulo 16, versículos 10 al 17, dice de la siguiente manera: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, y de la abundancia voluntaria de tu mano, de la abundancia voluntaria de tu mano, no ser mezquino, no con tacañería, sino que de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que vas a dar, según el Señor tu Dios te hubiere bendecido. Versículo 11, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. El Señor le dijo, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, como una ordenanza. Versículo 13,
la fiesta solemne de los tabernáculos. Harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Tú, tu hijo, tu hija, etc. Versículo 15. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que el Señor escogiere, porque te habrá bendecido el Señor, tu Dios, en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas, que estamos hablando de Pascua, estamos hablando de Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno, dice la Escritura, escuche, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 14 dice, este es un pasaje que le gusta a mucha gente: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, primero guardar y poner por obra, aquí hay una condición: si guardamos y ponemos por obra, pasaje que vimos anteriormente y lo que acá dice, el Señor expresa y dice, poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esto es lo que nos gusta mucho. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta, tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Versículo 8 dice, Jehová te enviará sus bendiciones sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Eso nos gusta a todos. Dice, te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Es decir, con la obediencia viene la bendición. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, es decir, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te prescribo hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Guardar, cumplir, eso genera bendición. Y hablar de todas esas bendiciones que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés es estar hablando de mucha abundancia. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33, como lo tenemos clasificado, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Filipenses 4:19
Volteo a ver a mi esposa porque ella lo leyó antes y no nos pusimos de acuerdo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, que es muy fundamental que cada uno de nosotros en nuestros corazones creamos, recibamos, aceptemos de que Dios es el dueño de todas las cosas y nosotros simplemente somos administradores de todo lo que Él nos ha confiado. Por esa razón, hablar de mayordomía es hablar de finanzas. Vamos a continuar la siguiente semana con este precioso tema de la mayordomía cristiana. Que Dios les bendiga grandemente a usted, a su familia, a todos los que usted tiene bajo su cuidado. Dios les bendiga grandemente y nos vemos este domingo en la predicación de la palabra. Mientras tanto, regocijémonos en el Señor siempre. Bendiciones y hasta la próxima.